El tema. Yo he preguntado, porque claro, bueno, vamos a ver primero mejor cuál ha sido el reporte que ha mandado por correo y por mensaje Ducati a prensa, medios y demás. A mí el correo que me llegó es el siguiente, yo creo que tiene que haber sido el mismo para todos. Está aquí recogido en Moto Insider GP, Marc Márquez pasa finalmente por quirófano, y el mensaje que es este de aquí, que es lo interesante, ¿no? Dice, después de pasar revisión médica por su lesión en la escápula derecha, Marc Márquez ha sido finalmente operado con éxito en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. El mismo equipo médico que le diagnosticó hace 7 días ha constatado que la fractura de coracoides y la lesión en los ligamentos no muestran signos suficientes de estabilización después de una semana de inmovilización, por lo que, ante el riesgo de inestabilidad residual, se ha decidido realizarle una estabilización quirúrgica y también repararle los ligamentos acromioclaviculares. Esta operación era una de las posibilidades contempladas desde un primer momento por los doctores si el tratamiento conservador estipulado no evolucionaba de manera favorable. En cualquier caso, la recuperación de Marc Márquez, que ya se encuentra en su casa, seguirá el mismo proceso y su evolución marcará su vuelta a la competición. De acuerdo. Con esto, ¿no? Con esta info, yo he ido a este amigo que es médico y le he dicho, le he preguntado, digo, oye, mira, a Marc Márquez le pasa esto, le ocurre esto. ¿Tú qué me puedes contar, ¿no? Cuéntamelo para una persona que no tiene ni idea de medicina, ¿no? Realmente dime un poco, explícame un poco qué es lo que pasa aquí, ¿no? Yo voy a intentar más o menos, tengo sus mensajes, pero bueno, para hacerlo de una forma mucho más fácil, ¿no? De seguir. Tendríamos que empezar por lo que ya todo el mundo más o menos sabe, ¿no? Que es que Marc se fracturó la apófisis coracoide, que es una parte del omóplato, es una especie de gancho que sale hacia adelante y en el que se insertan varios músculos importantes. El bíceps braquial, el pectoral menor y el coracobraquial. Como me dice mi colega, es una parte de la escápula que se articula con el bíceps braquial, ¿no? Como me dice este doctor, que ya os digo es amigo mío. ¿Por qué? ¿Por qué no funcionó el tratamiento conservador? Al principio se intenta un tratamiento sin cirugía, que es esa inmovilización, reposo y control médico, pero el problema es que cuando una fractura afecta a un punto donde se insertan tendones o músculos como estos, ¿no? Esos tendones al final acaban tirando del fragmento óseo y no dejan que el hueso suelde bien, ¿no? Las palabras de... yo estoy dando mi traducción de lo que él me dice. Él me dijo, para que el hueso suelde bien, los fragmentos tienen que estar adyacentes y sin movilidad. Y el tendón tracciona del fragmento, haciendo que no haya buena consolidación, ¿no? Al final, en otras palabras, el trozo roto se mueve constantemente, por lo que no puede cicatrizar bien, ¿no? ¿Qué es lo que es más probable? Que haya sido esa operación que se le ha realizado a Marc Márquez hoy, una operación que ha funcionado bien. Venga, Frank, que le has preguntado a ChatGPT, que médico ni médico. No, pero para estas cosas, la verdad que mejor no preguntar a ChatGPT, porque ya, si ChatGPT falla con cosas más normales, imagino que con cosas médicas más todavía. Con estas cosas mejor no jugar. Más teniendo un amigo médico. ¿Qué se hizo en la operación? ¿Qué es lo que es más probable? No se haya hecho la operación, es que todo no ha trascendido del todo, pero bueno, viendo cuál es la causa por la que se opera, ¿no? La operación ha tenido que ser que se haya fijado los fragmentos del coracoide y estabilizar los ligamentos del hombro, ¿no? Esos acriomiclaviculares que dice el reporte que manda Ducati, ¿no? Al final, pues se fija los fragmentos con placas y tornillos para que se quede todo hecho un bloque y consolide bien, ¿no? El mensaje que me manda mi amigo, este médico, me dice, con tratamiento quirúrgico la recuperación es más rápida. No tienes que esperar a que se forme el callo óseo para mover el hombro, porque la estabilidad la mantiene el material de osteosintesis, ¿no? O sea, las placas y los tornillos.
En resumen, antes, según el proceso, ¿no? que estaban llevando antes, era menos invasivo porque no se realiza una operación en ese hombro en el que ya Marc Márquez tiene pues, bastantes operaciones ya ahí tocadas, un brazo ya bastante tocado, ese brazo derecho, pero bueno, lo que se había optado era por ese proceso más conservador, ¿no? El hueso debía estabilizarse solo, ¿no? Algo más lento y bueno, con el riesgo de que hemos visto que no estaba realmente estabilizándose como los médicos querían, ¿no? Ahora, pues con la fijación que le han puesto, ya le da esa estabilidad inmediata, ¿no? Y podrá intentar dentro de un periodo, posiblemente puede que más corto, aunque al final tenéis que pensar que hay una semana que se ha perdido, una rehabilitación antes. Claro, yo pregunté, porque esto yo obviamente lo pregunté, yo le dije, mira, mi colega además no tiene ni idea de MotoGP, bueno, sabe quién es Marc Márquez y todo esto, ¿no? Pero no es una persona que esté muy puesta a MotoGP, entonces yo le dije, mira, el Gran Premio de Valencia, porque al final yo creo que el gran objetivo sigue siendo más que el Gran Premio los test, ¿no? De Valencia, poder estar en el test de Valencia. Yo le he dicho, mira, es esta fecha, ¿no? Es este fin de semana. Y bueno, y yo le dije, yo no sé si esto al final, al pasar por la operación, fíjate, yo llegué a pensar, digo, bueno, lo mismo si se opera tendrá que estar más tiempo, ¿no? Y me dijo que bueno, que realmente al pasar por una cirugía no tiene por qué ser más lento, sino puede que incluso todo lo contrario, ¿no? Que puede que el proceso de recuperación sea más rápido, ¿no? Tras la cirugía, porque al final los tiene fijados, ¿no? El hueso y los ligamentos los tiene fijados. No hay tracción ni movimiento indeseado, que ese es uno de los problemas que estaba teniendo, ¿no? La articulación puede empezar a moverse antes y al final se reduce el riesgo de que el hombro quede pues flojo o inestable, ¿no? Claro, él me comentaba, un momentito, me comentaba que bueno, que esto al final también va a ser mucho según sensaciones, ¿no? Según las sensaciones de que tenga también el piloto, ya que él me ponía el ejemplo de, hombre, no es lo mismo utilizar el brazo para atender que para llevar una MotoGP. Entonces ahí es donde se tendrá que ver también si, bueno, cómo se encuentra Marc, cómo se siente él, y ver un poco pues esos riesgos que él quiera tomar. El camino sigue siendo no poder correr en Australia ni en Malasia. Es cierto que el Gran Premio de Valencia, podríamos decir que el Gran Premio de Valencia está dentro de ese límite, de esa barrera en la que después de la operación que él se ha realizado, como digo, ¿no? El fijar, ¿no? El terminar un poco de desfijar los fragmentos del coracoides, ¿no? De la apófisis coracoide y estabilizar los ligamentos del hombro, ¿no? Después de realizar esa operación, podríamos decir que la vuelta a Valencia está un poco al límite, pero que en casos, claro, me decía que en casos de deportistas, ¿no? De este nivel, pues que todo es muy por sensaciones, va a depender de cómo se encuentre, cómo se sienta Marc. Claro, aquí entra pues ese debate, ¿no? que todos nos hacemos, ¿no? Ya hemos escuchado más de una vez y creemos todos que él está bastante convencido y bastante aplicado en ese sentido, Marc Márquez, en el tema de que no va a haber prisa de ningún tipo, que Marc Márquez realmente su intención es pues curarse bien. Pero también está la otra parte esa, ¿no? De esos test de Valencia que van a ser bastante importantes. Yo no sé vosotros lo que pensáis, qué decisión se tomará. Si todo evoluciona bien, podría estar listo para probarse en Valencia, que incluso, como digo, con la operación puede que incluso ese proceso, ¿no? de esa posibilidad de tratamiento, aunque vuelvo a decir, ha perdido ya una semana en ese intento de tratamiento conservador. Pero con esta operación vamos a ver si los pasos y los tempos que estaban un poco más o menos pensados que Marc se fuese moviendo se van cumpliendo y puede llegar por lo menos para la última cita o para el test, para probarse o para simplemente, pues, bueno, como digo, no creo que si vuelva sea para competir, sino más para probarse, ¿no? Vamos a ver qué es lo que puede ser y cómo se puede dar, ¿no? Aquí hay como unas fases que podríamos decir, ¿de acuerdo? Hay como unas fases dentro del proceso de recuperación que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que es más o menos lo que ellos tenían en cuenta, pero que ahora
con esto, bueno, con esta operación, pues quizás esto sea distinto, ¿no? Tendríamos esa fase inicial, ¿no? Esas 2 primeras semanas en la que, vuelvo a decir, se ha perdido una semana en un intento de que al final ha sido fallido, podríamos decir, fallido en cierta forma, pero bueno, no se estaban consiguiendo dar los pasos que los médicos pensaban que se podría dar, ¿no? En este primer proceso, pues tienes el tiempo pues, de reposo con ese cabestrillo que va a tener ahora, ¿no? Ese control del dolor y de la inflamación que tendrá Mark, ¿no? Después, en ese periodo de la segunda a la cuarta semana, tendríamos pues ese empezar, ¿no? Pues ya a ejercitar un poquito más de tipo fisioterapia, recuperación de movilidad del hombro, fortalecimiento, ¿no? Del manguito rotador. Y bueno, si la fijación es buena, pues que el paciente pueda utilizar ya el brazo pues para distintas tareas, ¿no? Y ya después, pues en la último proceso, en la última fase de semanas que podríamos decir que son pues ya un poco de esa fase avanzada, ¿no? Cercana ya a esa fase final, pues tendríamos pues un trabajo quizás un poco más intenso de fuerza y estabilidad en ese brazo, ¿no? Entrenamientos, pues imagino que serían de tipo sin impacto. Y claro, imagino que ya dentro de, más o menos en este sentido será un poco como lo que tenía antes de que dentro de ese periodo de varias semanas que os dije el otro día ya empezaría pues temas bicicletas y demás. Y claro, aquí es donde viene esa fase, ese momento, esa fase final real que es la que le cuadra justo, podríamos decir, muy al límite entre lo que se ha hecho ahora y estar en Valencia. Yo tengo dudas, pero quién sabe, es Mark. Lo mismo ahora después de decir todo esto, me vuelven a escribir como la otra vez y me dicen, oye, pues que muy probablemente que no vuelva. Puede ser también. Obviamente no se puede descartar para nada, ¿eh? O sea, ahora mismo está como ¿qué? A 5 semanas y media, ¿no? Para el Gran Premio de Valencia, ¿no? Pues está un poco justo posiblemente, ¿no? O sea, es posible, pero es muy justo. Es posible, pero es muy justo. Y quizás el hecho de que sea posible, pero muy justo es lo que te puede echar atrás, ¿no? Con Mark sabiendo el historial que tiene, ¿no? Va a tener jodido Mark llegar a los circuitos. Hará saltar todos los detectores de metales en el control de aeropuerto. Es Iron Man ya el hombre, famoso millonario y carismático. Presentarse a los test pasa a segundo plano, lo que necesita recuperarse al 100%. Bueno, eso está claro. A ver, el objetivo número 1 de Marca es recuperarse al 100%. Lo de Valencia y eso siempre hay que contarlo después de. Fran, ¿para qué volver antes? No hace falta que vuelvan los test de Sepang o Buriram. Marc Márquez se adapta y cuántas modificaciones pueden haber. Ya, no, a ver, está claro, está claro. O sea, yo vuelvo a decir que aquí estamos diciendo los plazos que yo estoy diciendo son los plazos justísimos. Por eso yo tengo muchas dudas de que Marc vuelva, pero porque son eso, ¿no? Son plazos como muy, 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 muy justos en esa recuperación de ese hombro. Pero claro, es muy difícil también hacer comparaciones de una persona normal con un deportista como esto, de los cuidados que tienen estos deportistas, de todos los procesos de recuperación que van llevando de todo tipo. No es igual que tú o que yo, por desgracia para nosotros posiblemente, pero claro, es que esto es su vida, ¿no? Ellos se dedican a esto, es normal, ¿no? Pero como estoy diciendo, yo lo que los plazos que yo estoy diciendo son muy al límite, muy, muy, muy al límite, extremadamente, tanto que yo tengo mis dudas, tengo muchísimas dudas. Sin embargo, hay gente con la que hablas que piensan que no, que piensan que, bueno, que creen que, y cuando digo gente con la que habla, me refiero pues a algún periodista con el que he preguntado un poco a ver que, no si saben algo, sino qué percepción tienen. Claro, con Marc sabéis lo que pasa, ¿no? Que muchísima gente con Marc Márquez siempre tiene la cosa de, bueno, es Marc Márquez, de Marc me espero lo que sea, ¿no? Me espero que vuelva, ¿no? Me espero que reaparezca. Vamos a verlo. Creo que ese Marc quedó muy atrás, el Marc de jugársela. Honestamente, ya sabéis lo que pienso. Creo que al final el Mundial, que es el objetivo de este año, ya lo tiene ganado. No hay necesidad de jugársela. Y si vuelve será porque
honestamente yo creo que él pensará que no se la está jugando y que bueno, que es necesario hacerlo, ¿no? Si todo evoluciona, pues sin, claro, porque esto al final es teniendo en cuenta también que sea todo perfecto, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, estamos hablando de que todo evoluciona sin dolor, que no haya rigidez ni que haya una inflamación residual ahí, que la fijación quirúrgica sea pues sólida, pues quién sabe. Muy justo, pero quién sabe, ¿no? Sin embargo, honestamente creo que tanto el entorno de Marc como los doctores, como Marc, como Ducati, creo que evaluarán su retorno con muchísima prudencia, con mucha prudencia. Eh, porque claro, sería una catástrofe, ¿no? O sea, no quiero decir, pero sería una catástrofe que pudiese pasar algo en tu vuelta, ¿no? Que no quieres, ¿no? Estando con el brazo tocado. ¿Qué necesidad hay, no? O sea, yo creo que la pregunta es posiblemente esa. ¿Qué necesidad hay? Necesidad posiblemente no mucha. Hay un poco por el té de Valencia, pero no creo que sea algo trascendental para Marc Márquez, la verdad. Sin embargo, como dice él en su post de Instagram, y recordad que somos campeones del mundo, ¿no? Decía Marc Márquez, ¿no? Que yo creo que eso al final, él deja esa sensación, que yo no sé. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que cuando veis, se va viendo que van ocurriendo estas cosas, ¿no? Y te vas viendo estas cosillas, ¿no? Vas viendo comentarios de la gente, tanto en redes como, bueno, comentarios, no sé si es la foto de Marc, la verdad que no lo he visto, pero muchos aficionados se preocupan, ¿no? Pero se preocupan no por Marc, o sea, se preocupan de que Marc se pueda retirar antes de tiempo porque todo esto le puede afectar en cierto punto. Yo creo que al final, que un Marc se pueda retirar o no, no creo tanto. Opinión, ¿eh? No creo tanto que se vaya a valer por una lesión como esta, que no es una lesión tan grave, no es una lesión tan grave, aunque sea en el brazo derecho, pero bueno, pero sí que creo, yo soy de los que piensa, ya lo sabéis, que al final estos pilotos, por muy endioseados que tengamos a estos chicos, ¿no? Por mucho que los veamos en ese altar, ¿no? En ese Olimpo, ¿no? Que son como, pues, para los aficionados, ¿no? Pues son como nuestros héroes, ¿no? Y sobre todo una figura como Márquez, ¿no? No dejan de ser personas, no dejan de ser humanos, aunque muchas cosas las procesen de forma muy distinta como lo hacemos nosotros, ¿no? Pero no dejan de ser personas y yo creo que al final todo también afecta, ¿no? En mayor o menor medida todo va afectando, todo va sumando, pero honestamente creo que Marc sigue con el mismo hambre. Claro, la gente lo que pasa es que piensa, dice, joder, ya ha conseguido el noveno, ha conseguido el título, ya venía diciendo, ya estoy en paz, ya con esto ya me quedo tranquilo, venga lo que venga, ya lo que venga por delante en mi carrera. Y ahora se le suma esto, ¿no? Es todo como muy dramático, ¿no? Es muy dramático, y lo entiendo. Y entiendo que, claro, que la gente piense en ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo, honestamente, es mi opinión, ¿eh? Creo que Marc es un piloto que todavía tiene bastante hambre. Lo creo de verdad, creo que tiene todavía ganas de más, de demostrar más. Sabe que, bueno, tiene un 10º título ahí, en títulos de categoría reina está uno de Agostini, está cerca de las victorias de estos dos, está en un momento ahora mismo muy bueno a nivel deportivo, ha ganado un título arrasando a falta de 5 carreras. Honestamente, yo creo que bueno, que no hay que, no se tiene que preocupar la gente en demasía en este asunto ahora mismo. Ahora mismo no. Veremos más adelante, veremos más adelante si sí o si no. Pero ahora mismo, honestamente, yo creo que no. Yo creo que el hecho de haber ganado el título y estar más tranquilo, estar en paz, como él decía, posiblemente le dé una mayor paciencia y una mayor tranquilidad. Imaginaros, porque vosotros poneros en el caso de que Marc no hubiese ganado el título cuando tiene esta lesión. Eso sí que podría haber sido un gran problema. No a nivel deportivo, sino... A ver, yo no sé qué es lo que pasaría, pero si Marc no hubiese cerrado el título en Japón, creo que igualmente lo hubiese ganado porque creo que no sé yo si lo hubiesen recortado los puntos los que vienen por detrás, honestamente, dudo bastante que lo hubiesen recortado los puntos, pero independientemente,
Ahí entonces sí que hubiésemos visto a un Márquez jugándosela. Ahí sí que hubiésemos visto a un Márquez jugándosela. Sin embargo, él ya es ganador. Él ya ese peso se lo ha quitado de encima. No tiene prisa, ¿no? O sea, no hay prisa de ningún tipo. No creo que haya ningún. Ni que exista esa necesidad, ¿no? Ya lo tiene hecho.